Bienvenidos a esta clase. Lo que voy a enseñarles es cómo coser amigurumis. Voy a mostrarles el paso a paso de cómo realizo la costura completa de este dinosaurio. Antes que nada quiero que tengan en cuenta que siempre las primeras costuras van a ser las que quizás sean un poco más difíciles de realizar, porque no sabemos muy bien en dónde realizar la costura, qué tener en cuenta y demás. Voy a intentar hacer la explicación lo más fácil posible para que todos puedan entenderlo. También tengan en cuenta de que no hay una técnica en sí de cómo realizar las costuras. Siempre va a ser práctica hasta que por supuesto uno haya realizado demasiadas costuras y ya entienda simplemente qué es colocar la pieza y coserla, ¿no? En lo que son los amigurumis, a veces la complejidad que tenemos a la hora de coser es el no saber en dónde colocar las piezas, ¿no? Es algo que me preguntan mucho, ¿en dónde coloco las piezas? Esta clase se trata de costuras, pero necesito que entiendan que ustedes van a decidir en dónde coser las piezas. Para esto lo que pueden hacer es, con alfileres, sujetar las piezas e ir viendo si les parece bien que en la medida que ustedes van colocando el alfiler con el brazo en este caso, es en el lugar indicado. Eso es algo que tengan en cuenta, que va a ser a ojo absolutamente siempre. Yo lo que voy a hacer es coserlo a ojo. Ustedes pueden seguirlo con exactitud, pero si ustedes colocan, por ejemplo, el brazo más arriba o más abajo, está perfecto porque cada uno debe decidir dónde quiere cada pieza. Como dije, no hay una técnica para coser. Es lo mismo que a la hora de tejer. Si nuestra mano está muy tensionada, la costura puede no salirnos muy bien, ¿no? Puede que ajustemos mucho, que apretemos mucho la costura, que sea muy suelta y demás. Es exactamente lo mismo que a la hora de tejer. Ahora les voy a mostrar las agujas que generalmente se usan. Estas son las que más se consiguen, son las agujas laneras de plástico. Vienen en varios tamaños. Esta es la más alta, que tiene la cabeza bastante ancha, así bastante grande. Y luego están estas que son un poco más pequeñas, que tienen lo que es la cabeza para enhebrar mucho más pequeña y son más cortas. Cuando son estas grandes, tienen la cabeza muy grande y tenemos que ejercer demasiada presión para que pase por el punto. Al hacer mucha presión, la aguja se termina gastando muy rápido y se termina partiendo. Es por eso que cuando vienen en estos paquetes, vienen bastantes, porque literalmente no son de muy buen material hacer de un plástico, ¿sí? Si lo apretamos de hecho al plástico nos damos cuenta que literalmente se mueve. Entonces yo a estas no se las recomiendo, pero sí que pueden tener uno de estos paquetes si quieren, por si en algún momento pierden la aguja favorita que tengan. La punta es redondeada, no tiene punta filosa, eso es algo que tienen que tener en cuenta, no solo para no lastimarnos nuestras manos, sino porque también lastimamos los puntos, ¿sí? Podemos sacar algunos pelitos de las hebras de los puntos y queda desprolijo el amigurumi. También eso pasa con las de plástico. Las de plástico, al tener la cabeza más grande, lo que hacen es abrir de una forma muy exagerada el punto y la costura queda muy visible. Y a pesar de que es obvio que las piezas están cosidas, no hay necesidad de que sea muy visible. Quiero que esos consejitos los tengan en cuenta. Por favor, escuchen las veces que sean necesarias el video, véanlo con mucha paciencia para recordarlo siempre. Y recuerden que no hay una forma de coser las piezas. Ustedes pueden seguirme a mí, por supuesto, para practicar, pero luego con muchas costuras de amigurumi y demás van a aflojar mucho más la mano y a tener mucho más control sobre eso, y el necesitar aprender cómo va a terminar quedando en el pasado. Lo primero que vamos a hacer es coser lo que sería el cuerpo del dinosaurio, en este caso, a la cabeza. Esta es la cabeza está cerrada por atrás, la cabeza iría de esta forma. Y notamos que en la cabeza no tenemos una abertura para coser, porque lo cerré completamente por detrás para poder darle esta forma. Y en la cabeza sí tenemos el espacio para coser. Algo muy importante es, ya sea en cuerpo o en cabeza, cuando dejemos el espacio para costura, nunca dejen pocos puntos. En este caso yo siempre igualmente dejo 18 puntos en total. Siempre. Nunca dejo menos de 18 puntos
porque eso va a terminar haciendo que la cabeza se mueva, ¿sí? Es algo que pasa mucho al comienzo. A mí me pasaba en años anteriores, de que la cabeza se termina moviendo y de verdad que no termina durando mucho la costura. Dejen entre 18 y 24 puntos siempre, eso lo van a manejar ustedes. Yo particularmente siempre dejo 18 porque sujeta perfectamente la cabeza y pueden ver que no está cosido, pero si lo estuviera esto no se va a mover de ninguna forma. Lo que es el cuello debe tener consistencia. Vamos a enhebrar esta hebra en nuestra aguja lanera. Aquí pueden hacer lo mismo, yo no uso alfileres, yo lo hago a ojo. Pueden colocar alfileres para ir viendo dónde pueden querer ustedes la cabeza. Yo necesito tener mitad de la parte delantera sobresaliendo y mitad de la parte trasera también, o pueden ponerlo un poco más adelante. Como tiene una forma circular, sí, el espacio que dejamos de costura va a ser alrededor la costura. ¿Está bien? Va a ser alrededor, tiene que sujetar todo alrededor, eso va a hacer que sea mucho más prolijo. Siempre van a tomar primero cualquier punto. Con exactitud, no hay un punto exacto, cualquiera. Simplemente van a pasar la aguja lanera por el punto. Ese es el primer punto en el que sujetamos. Que quede como les quede siempre va a estar bien, ¿está bien? Y siempre usen la hebra del mismo color, eso es importante. Dejen una hebra bastante larga, es mejor que sobre a que falte. Van a volver a pasar por exactamente los mismos puntos para dar mucha más fuerza a la primer costura, siempre ajustando bien que las hebras no nos queden sobresalientes y ajusten bien. Ahora vamos a ir al siguiente punto. Tenemos que tener un orden, ¿sí? No tenemos que ser exagerados y, por ejemplo, si aquí tenemos este primer punto, no podemos luego de repente querer sujetar un punto de acá, porque arruinaríamos el amigurumi. Siempre debe seguir la línea. Y como en la base es redondo, en este caso sería lineal aquí, lineal en el costado, luego por detrás y en el otro costado, ¿sí? Respeten esas líneas. Eso sería respetar lo que es la base redonda que dejamos. Una vez que tenemos el segundo punto, ya vamos a poder entender un poquito mejor cómo va a ir la costura, como dije, de forma lineal. No tomen exageradamente un punto que esté muy alejado de la base, porque eso puede arruinar lo que es la costura e incluso marcar demasiado el amigurumi. La idea es no marcar puntos muy fuerte para que no quede desprolijo. Hay algo que sí hago a veces y es lo siguiente. Cuando veo que quizás ya tomé demasiados puntos de la cabeza y me quedan muchos puntos todavía en base, es tomar el siguiente punto de base, pero el mismo de la costura ya dada en la cabeza. Entonces es como un 2 por 1. Son dos puntos de base, pero solo uno en lo que sería la cabeza. Eso lo hago muchas veces e incluso termina quedando más prolijo. Cuando ya vamos tomando algunos, ya le vamos a ir viendo mucha más forma a la costura. Lo que les mencioné de los alfileres es más que nada por el hecho de que como tenemos los ojos de seguridad, y si ya realizamos la costura y los ojos quizás no nos quedaron de la forma que queríamos o la cabeza no nos quedó bien puesta, sería un problema bastante grande descoser toda la costura. Como dije, es en forma lineal, ¿no? Ahora estoy en el costado y estoy yendo de forma lineal. Voy a tomar esta línea de puntos, aunque estén invertidos. No voy a tomar puntos que estén lejanos ni atrás ni delante, porque ahora estoy en este sentido del tejido. Entonces continuaríamos así. Si nos damos cuenta, yo sé y entiendo que parece muy sencillo. Créanme que hasta para mí a veces es complicado explicar las cosas.
Y por supuesto que me asusta que me quede desprolijo porque debería volver a hacerlo. Pero vamos a notar que cuando termine de dar la costura va a quedarnos muy prolijo. El último punto de costura es exactamente igual. Lo que hacemos es pasar la hebra por cualquier punto y vamos a irnos un punto hacia atrás para asegurar. Sacamos por cualquier otro punto la aguja, un punto hacia atrás para asegurar. Y esto lo van a hacer las veces que ustedes sientan. En este caso es un dinosaurio. Este diseño de dinosaurio generalmente lo que hice es que simplemente se le noten los ojos de costado, ¿sí? Si lo tenemos de frente no se le va a notar, no se le van a notar los ojos en este caso, solo de costado, porque es la posición que quise darle. No se notan los puntos tomados, eso es porque hay que ajustar, pero si se los pongo de cerca, sí se ve la hebra. Recuerden que siempre sean el mismo color y ajustar, ¿sí? No ajusten demasiado tampoco porque se marca mucho. Ignorando los ojos, porque este diseño es simplemente para observarlo de costado, ¿sí? No de frente, porque con las crestas de costado le da la forma final de dinosaurio. Lo que vamos a hacer ahora es coser lo que es la cola del dinosaurio, que es exactamente igual que en lo que es la cabeza, por el hecho de que es lo mismo, ¿sí? Aquí tengo 18 puntos también. La cola la voy a poner justo arriba de la abertura entre las piernas, justo en esa zona. No hay que hacer nada para que luego la cola baje, ¿sí? Eso simplemente va a pasar solo. Y vamos a realizar lo mismo. Primero se toma un punto que es el punto que sujeta lo que es la costura. Por ese punto lo podemos pasar 2 veces. Yo en este caso ahora lo voy a pasar solo una. Y va a ser lo mismo. Debemos dar la vuelta en todo el contorno. Alrededor se hace la costura, ¿sí? Porque necesito que quede de esta forma. Respetando la base de lo que es la cola, el espacio que dejamos para coser, si solamente respetamos eso, la costura siempre va a quedar prolija. No debemos pensar mucho si tomamos bien el punto, si la cola está bien sujeta o la cabeza o lo que sea está bien, siempre y cuando ustedes estén respetando la forma de la pieza que debemos coser, ya estaría bien hecha la costura de por sí. Poco a poco deben ir viendo cómo va quedando. Yo no lo hago porque este amigurumi ya lo hice varias veces y más o menos sé lo que tengo que hacer. Como dije al comienzo, esto va a ser pura práctica siempre, si no hay una forma concreta de cómo coser las piezas. Incluso cada uno va a ir teniendo sus propios consejos a la hora de realizar las costuras. Vamos a realizar siempre lo mismo cuando ya dimos las últimas costuras, la hebra se pierde como hicimos con la cabeza. De esta forma quedó la cola cosida, va a bajar sola, ¿sí? Debemos notar que esté centrada y de esta forma quedó cosida. No voy a acelerar el video de las costuras, la idea es que ustedes lo vean en tiempo real para que puedan apreciarlo bien. Algo más, yo entiendo que hay muchísimas piezas, por ejemplo, que se pueden coser. En este caso los brazos también tienen esta forma circular, que en el caso yo no voy a coserlo así. Lo que yo hago es aplanar los brazos porque quiero los brazos hacia abajo, sí, caídos. Si ustedes quisieran que el brazo esté de esta forma, al igual que la cola o la cabeza, lo harían exactamente igual, sí, la misma costura. Pero en este diseño lo que yo hago es coserlo mirando hacia abajo.
que voy a hacer ahora es coser un brazo para que puedan observar cómo sería la costura. De esta forma quedaría el brazo cosido, ¿sí? Bien, ya realicé toda la costura de lo que sería el amigurumi. Tengan en cuenta siempre que según la pieza que vayan a coser, por supuesto que eso va a darnos a entender cómo debemos realizar la costura, ¿sí? Si tenemos que coser como aquí las crestas que deben quedar levantadas, vamos a sujetar solo la base y nada más. La cola, brazos y demás, esa base va a darnos la forma. El cómo nosotros queremos el amigurumi con los brazos hacia abajo, hacia arriba, hacia atrás, como nosotros queramos, ¿sí? Eso va a darnos la base de cómo debemos realizar la costura. Espero que esta clase de verdad te sirva, que puedas verla las veces que sean necesarias, que tomes mis consejos de la mejor manera y los pongas en práctica. Recordá que no hay una forma de realizar las cosas, sino que hay muchas. Así que espero que te sirvan estos consejos para que aprendas a coser amigurumis, o si ya coses amigurumis, para mejorar la técnica. Muchísimas gracias por ver.